Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Montiel Orduña y yo les voy a hablar sobre los puntos que me parecieron más importantes sobre la selección y adquisición de materiales y criterios para la formación, mantenimiento y evaluación de la colección bibliográfica. El programa de gestión y desarrollo de la colección. Cuando nos referimos a las políticas de gestión y desarrollo de colecciones, hablamos tanto de las políticas en sí como al documento escrito que plasma dichas políticas. El documento escrito del programa de gestión de las colecciones es la forma en que las bibliotecas pueden establecer las necesidades a corto y largo plazo de la comunidad a la que atienden y al mismo tiempo sirven para informar y proteger. Provee información en el sentido que describe las colecciones actuales en términos de sus fortalezas y debilidades. Establece metas futuras. Al establecer los futuros niveles de la colección, nos proporciona un punto de referencia con el cual podemos compararnos en un futuro. Por el lado de protección, con una política escrita, la biblioteca puede defenderse mejor de presiones externas que pudieran existir en algún momento para impedir la compra de algunos tipos de materiales o la recepción de ciertos donativos para forzar la compra de determinados recursos que no guardan relación con la misión de la biblioteca, etc. En la literatura profesional también se habla de la importancia de tener una política específica de gestión de colecciones y se mencionan diferentes modelos al respecto. Como por ejemplo existen políticas generales, aunque se recomienda explícitamente las políticas específicas, es decir, aquellas que desarrollan una política diferenciada para diferentes materiales, pues permite enfocar y poner mayor énfasis en las necesidades de los usuarios de cada materia en particular. La política más usada y recomendable es aquella basada en materias. Este tipo de política normalmente tiene la forma de un documento sistemático que presenta las materias divididas de acuerdo con un esquema de clasificación. Del Library Congress o DUI, por ejemplo, o puede tener una forma narrativa. Entre los puntos más importantes que deben estar incluidos en esta política son el estado actual de la colección, los cursos o programas a los que atiende la biblioteca, los intereses y las necesidades de los usuarios y el impacto de acuerdos cooperativos. El documento escrito con las políticas normalmente contiene información para dar una visión general de la colección que estamos analizando y los pasos a seguir en un futuro. Por ejemplo, Glenn McEwen y Gary White recomiendan lo siguiente: tener los nombres o la información de contacto de los seleccionadores o bibliotecarios a cargo de la colección, un propósito, la introducción a la colección, la información programática, que se refiere a los programas académicos a los que sirve, a qué grados ofrece y los cambios curriculares, etc. La coordinación de colecciones, la información cooperativa, los modificadores y una descripción de los materiales a coleccionar. La selección. La selección es el proceso mediante el cual se decide qué documentos se incorporan a la colección y cuáles no. La selección es ante todo un trabajo intelectual que requiere una sólida formación cultural y en ciertos casos una especialización científica. No es posible fijar algunos criterios generales y objetivos. Se trata de una tarea bibliotecaria, pero en determinados tipos de bibliotecas como las universidades, los profesores desempeñan un papel relevante. Incluso en estos casos, los bibliotecarios no deberían delegar totalmente su función. Los factores. Entre los factores que condicionan el proceso de selección están el presupuesto, el tipo de biblioteca y tipos de usuarios, los avances y novedades según el área de conocimiento, el entorno informativo en el que se halla inmersa la biblioteca, por ejemplo, si forma parte de una red de bibliotecas para un préstamo interbibliotecario, las fuentes para la selección. Esta selección se puede realizar de modo directo, revisando las obras directamente, de preferencia, o a través de fuentes de información críticas desideratas
bibliografías de otras recomendadas, guías de lectura, etc. Los libros de examen. La biblioteca establece acuerdos con los proveedores para que estos proporcionen novedades editoriales de examen que permanecen en las estanterías de la sección de proceso durante un tiempo determinado. Los coordinadores de área o profesores autorizados para ello seleccionan los libros de su interés que son adquiridos por la biblioteca. Los no seleccionados se devuelven al proveedor y una variedad es la posibilidad de seleccionar en las propias librerías. Las fuentes bibliográficas. Bueno, estas abarcan lo que son los catálogos comerciales, que es una realidad muy variada según la entidad que los produce. Los productores son los editores, los distribuidores o los libreros. En la materia pueden ser generales o especializados por el tipo de documento que son libros, revistas o materiales especiales y por su soporte y por su periodicidad. Los repertorios de libros y otros documentos en venta recogen la producción editorial de un país o un área lingüística y se realizan a partir de los datos recogidos por agencias como la del ISBN o el ISSN o ISMN, que es el International Standard Music Number. Fuentes complementarias especialmente interesantes para la selección retrospectiva para cubrir algunas lagunas, deterioros o las pérdidas. Las bibliografías nacionales, las bibliografías selectivas y otros que pueden ser los catálogos colectivos o de otras bibliotecas. Los principios y políticas de selección. Para finalizar la selección deben tenerse en cuenta simultáneamente diversos factores como la misión de la institución, los tipos de usuarios a los que se les da servicio, las cuestiones presupuestarias, las relaciones de cooperación establecidas, etc. Importa tanto el tamaño como la calidad y el uso, que siempre se variará según el tipo de biblioteca. Las orientaciones cuantitativas, que se trata de normas y directrices nacionales e internacionales, establecen el tamaño de la colección en función con las materias y la profundidad de estas. Las instituciones más relevantes que se establecen orientaciones sobre el tamaño de la colección, podemos destacar la IFLA y la ACRL, y en España el Centro de Coordinación Bibliotecaria y Revion. Los principios cualitativos también influyen en la selección y en la actualidad las bibliotecas están integradas por todo tipo de documentos, por lo que el bibliotecario debe conocer bien las necesidades de información de sus usuarios. El último paso en la selección siempre es elegir el documento completo. Esto implica valorar el mismo, estudiarlo físicamente y juzgarlo con criterios objetivos. Entre los elementos a tener en cuenta podemos destacar el tipo de publicación, la cobertura temática, cronológica y geográfica, la presentación física, que es su diseño o su encuadernación, entre sus otros atributos físicos, el contenido intelectual, el prestigio del autor, elementos constitutivos, organización del contenido, actualización, originalidad, etcétera, la utilidad para la organización y el valor que puede tener a futuro. El expurgo. El expurgo consiste en hacer una evaluación crítica de la colección a partir de criterios materiales e intelectuales que nos permita retirar de manera temporal o definitiva una parte de los fondos con el objetivo de reorganizar los contenidos de la biblioteca y ofrecer un servicio mejor. La finalidad del expurgo es mejorar la calidad y accesibilidad de la colección. El impacto de los recursos digitales en la selección. Los principios que guían la selección de la colección de la biblioteca digital o híbrida no deberían ser inicialmente diferentes a los de la biblioteca tradicional o física. Deben de mantener un equilibrio entre las distintas materias, garantizar el desarrollo de la colección con suficiente amplitud y profundidad y garantizar el acceso rápido y fácil a la información. Es necesario que un bibliotecario sepa algo más que el simple contenido del recurso electrónico
como los aspectos de la licencia con frecuencia, condicionan el acceso y la utilización de un recurso, la definición de los usuarios autorizados, accesos simultáneos, limitaciones del uso, el contenido, etcétera. Y sobre todo saber manejarlos y saber usarlos para poder enseñar al usuario a cómo utilizarlos adecuadamente. La selección del material electrónico en la biblioteca requiere una interacción entre adquisiciones responsables de la gestión de la colección y selectores, servicio de informática y servicios de referencia que nunca se había dado en el entorno de material impreso. Se requiere un establecimiento de equipos de selección para analizar el contenido de los recursos multidisciplinares, conocimiento acerca de la empresa proveedora del acceso, la concesión de licencias y las cuestiones técnicas, mecanismos ágiles para la toma de decisiones al margen de otras rutinas, puesto que el tiempo se convierte en un factor crítico para estas adquisiciones, ya que muchas se llegan a vencer y pues no fueron utilizadas como debería haber sido, porque a veces solamente las tenemos a prueba. Margen flexible para la selección y negociación necesario para tener un éxito en la concesión de licencias de material electrónico a buen precio y de forma oportuna. Los efectos de la adquisición. Uno de ellos es de material electrónico sobre la gestión y desarrollo de la colección, que es de carácter temporal y limitado, del acceso que se está adquiriendo. Otro aspecto a resaltar es la duplicidad, el solapamiento entre algunos de los recursos electrónicos, lo que produce confusión tanto a los usuarios como a los bibliotecarios y lleva en ocasiones a pagar 2 veces por el mismo contenido. O sea, si el bibliotecario no conoce el material al que se va a comprar, y adquiere otro sin igual conocerlo, puede ser que duplique el contenido y pues no sería necesario, sería un gasto en vano porque pues ¿para qué vas a comprar algo que ya tienes? La adquisición. La adquisición es el acto en virtud del cual la biblioteca incorpora a su colección las obras previamente seleccionadas. Supone el abastecimiento de la colección bibliográfica, una de las actividades más importantes de la biblioteca, puesto que está dirigida a cubrir las necesidades de información de los usuarios en tiempo, forma y calidad. El proceso de pedido supone toda una serie de tareas como comprobación de los datos bibliográficos, comprobación de la existencia de las obras solicitadas en el catálogo, creación de registros bibliográficos, la precatalogación, si es necesaria, de proveedores y de pedidos, envío de las órdenes de compra al proveedor, la reclamación de pedidos atrasados, la recepción o cancelación de pedidos y la tramitación de las facturas. Los sistemas de adquisición. En compras es el procedimiento principal de adquisición. Para realizar un buen trabajo es imprescindible conocer las fuentes de información sobre los editores, los distribuidores y los libreros, evaluar periódicamente los costos, los descuentos y los tiempos de cada proveedor. La compra se puede efectuar directamente al productor del documento, al autor, al editor o indirectamente, que es el distribuidor o el librero. La compra directa puede tener como ventaja la rapidez e incluso mejor precio, pero exige un trabajo adicional de gestión del presupuesto pedido y la facturación que no conviene ignorar. La compra indirecta tiene como ventaja un ahorro importante en la gestión de la adquisición, pero puede suponer retrasos en la recepción del material y cierto encarecimiento, especialmente en los documentos extranjeros. Los sistemas de compra. En los distintos sistemas de compra podemos destacar el Approval Plan, que se trata de un sistema de compra utilizado por muchas bibliotecas anglosajonas, que consiste en el envío por parte de los proveedores de las novedades bibliográficas en una disciplina aparte de la misma de acuerdo a un perfil
exhaustivo definido previamente por la biblioteca y los coordinadores de área. También existen los pedidos abiertos, que son los de suscripción y son un tipo de pedidos permanentes con el proveedor que se revisan cada año. Este tipo de pedido se utiliza básicamente para la adquisición de documentos que requieren ciertas continuidades, el concurso de revistas y bases de datos y la compra consorciada, que puede ser puntual o sistemática y se sitúa en el ámbito de la información electrónica, en las bases de datos, revistas y libros. Las donaciones. Es una forma de adquisición gratuita en una biblioteca, pero lleva cierto proceso del material para su puesta a disposición del público, que implica una serie de costos en recursos humanos y algunos problemas de almacenamiento. Por lo tanto, hay que establecer condiciones para poder aceptarlas y pues si no le sirven a la biblioteca, puede reservarse el derecho de aceptarlos, pues para no tener nada más acumulados ahí los materiales, si es que no le sirven. Las donaciones pueden ser de dos tipos: espontáneas o no solicitadas por la biblioteca, procedentes de particulares, instituciones o servicios de la misma institución a la que pertenece la biblioteca, que llegan sin regularidad y sin posibilidad por parte del bibliotecario de seleccionar el material hasta su llegada, o las regulares o solicitadas por la biblioteca básicamente a organismos públicos o privados de todo o parte de su producción editorial y que por su contenido o por estar fuera del circuito comercial del libro resultan interesantes para el incremento de la colección. Los tipos específicos de donaciones son los legados, que suelen ser donativos procedentes de testamentos, que están constituidos por bibliotecas particulares completas o partes de las mismas. Su aceptación exige un estudio previo de la colección donada y una valoración de las condiciones fijadas en el testamento o por los herederos. Los depósitos, que son donaciones por un tiempo determinado de fondo o colección, y presentan una serie de requisitos que se formalizan en un acuerdo sobre la custodia, utilización e instalación de los fondos de la biblioteca depositaria, pero manteniendo el depositante la propiedad de la colección en todo momento. Transcurrido el tiempo, se procede a una negociación para una posible permanencia o devolución de los fondos. Los canjes consisten en el intercambio entre bibliotecas de duplicados de sus publicaciones o de las obras publicadas por aquellas instituciones a las que las bibliotecas están vinculadas. Según el ámbito, pueden ser canjes nacionales o internacionales. Según el método, pueden ser canjes directos o indirectos. Y según la regularidad, pueden ser canjes permanentes u ocasionales. Las bibliotecas suelen mantener dos tipos de canje. El intercambio de ejemplares duplicados permite a la biblioteca completar su colección, cubrir lagunas, es decir, la gran utilidad como forma de adquisición retrospectiva. El intercambio de publicaciones supone una cierta difusión para la entidad editora y para la biblioteca receptora. Supone una forma de adquisición de obras no comercializadas o de difícil adquisición. En este sentido, el canje es un buen procedimiento para adquirir publicaciones oficiales y literatura gris. Depósito legal. Consiste en la obligación impuesta por ley u otro tipo de norma administrativa de depositar una o varias agencias especificadas, ejemplares de las publicaciones de todo tipo reproducidas en cualquier soporte para la distribución pública, alquiler o venta. Los principales objetivos del depósito legal son la recopilación y preservación de una colección nacional de materiales bibliográficos de todo tipo, la redacción y publicación de la bibliografía nacional, el control estadístico de la producción editorial y la constitución de colecciones bibliográficas regionales o locales. La automatización de las adquisiciones.
El carácter contable y de gestión de gran parte de las operaciones implicadas en las adquisiciones hacen de ellas un terreno propicio para la automatización. Curiosamente, no todos los SIG destacan por sus módulos de adquisiciones. Los módulos de adquisiciones más avanzados permiten llevar a cabo todas las actividades relacionadas con el proceso de adquisición de obras en una biblioteca, como gestionar las desideratas, crear pedidos y enviarlos al proveedor, reclamar los pedidos, cancelarlos, controlar de forma detallada y en cualquier momento el estado del presupuesto y de sus diferentes fondos, realizar el cierre fiscal, etc. Por otra parte, estos módulos suelen trabajar en relación con el resto de los módulos del SIG, especialmente con los de catalogación, circulación y OPAC. Muchas gracias. Eso es todo. Gracias por su atención. Y bueno, para finalizar completamente con mi aportación, creo que es importante que como bibliotecarios sepamos este tipo de procesos que son importantes y a qué normas apegarnos para saber, como por ejemplo, qué podemos adquirir de acuerdo a las necesidades de nuestros usuarios y qué podemos también expurgar cuando ya sabemos que ya no necesitamos algo. Creo que es conveniente tener buena comunicación con el usuario para saber en realidad qué es lo que necesita y pues tener una comunicación constante para que seamos una biblioteca adecuada en cuanto a las funciones que se necesitan. Y pues bueno, esa sería toda mi aportación. Agradezco mucho su atención. Hasta luego.